Camarada presidente. Bueno, hemos escuchado un debate interesante e importante para el país. En primer lugar, quisiéramos puntualizar el hecho siguiente. Hemos venido denunciando y alertando al país en relación a una escalada demagógica tremenda por parte de la oposición. Los escenarios electorales se prestan para que la oposición arremeta con mayor fuerza en su campaña de injurias, de mentiras y de demagogias. Y frente a la demagogia, nosotros le presentamos hechos concretos, nosotros le presentamos el legado del comandante Chávez y sobre todo una fabulosa obra social, política de esta revolución bolivariana. Y a eso quiero remitirme en este momento. Los salarios son una variable fundamental en el desarrollo de una sociedad. Los salarios reflejan relaciones sociales esenciales para comprender e interpretar el desempeño de una nación. Es la expresión, una de las expresiones más claras de la lucha de clases. El aumento de salarios siempre es defendido por los trabajadores, por la clase obrera, por las fuerzas revolucionarias, socialistas, comunistas, por la izquierda en general. Y los incrementos salariales siempre son combatidos por la burguesía y por los operadores políticos. Y eso es lo que estamos viendo nosotros acá en estos momentos. Un gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro, heredero de Chávez, con una política obrerista, defendiendo y protegiendo a los obreros e incrementando los salarios en un momento crucial de la historia venezolana. Cuando la guerra económica se despliega con mucha fuerza, de manera furiosa, precisamente apuntando al proceso electoral que tendrá su punto culminante el 6 de diciembre. Con la guerra económica han querido y no han logrado doblegar al pueblo venezolano. Con la guerra económica han pretendido asfixiar política y socialmente a la revolución bolivariana y no lo han logrado. Y en este escenario, donde se produce un derrumbe, un desplome de los precios petroleros en los mercados internacionales, el gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro, casi como un acto heroico, pero de lealtad hacia los trabajadores, incrementa los salarios precisamente para defender sus intereses, para defender la calidad de vida del pueblo trabajador, para garantizar que siga avanzando la gran obra social, que no solamente tiene que ver con salario, tiene que ver con una distribución justa del ingreso, porque los salarios es una variable fundamental a la hora de determinar la distribución de la riqueza en una sociedad. Y es por eso que Venezuela, con incrementos salariales y con un relanzamiento permanente de las políticas sociales a través de la inversión social, mantiene niveles importantísimos de vanguardia en la equidad, en la distribución del ingreso en nuestro continente. Ahí hay una gran diferencia, lo que hacemos nosotros en el gobierno y lo que hicieron ustedes desde la oposición. La política neoliberal de contención de los salarios, impedir que aumenten los salarios para hacer de la economía y de la sociedad un verdadero banquete para maximizar las ganancias de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Esa es la diferencia. Eso es lo que nosotros nos diferencia, no la demagogia y las mentiras que ustedes han lanzado hoy acá. ¿Qué estaría haciendo un gobierno de la derecha en este escenario? Estaría golpeando de manera inclemente a los trabajadores. Y uno de los puntos fundamentales sería los salarios. Si la burguesía, con el apoyo de sus operadores políticos, se lanzan de una manera criminal en el marco de la guerra económica para aplastar o tratar de aplastar a los trabajadores, imaginémonos nosotros qué harían con el poder político en sus manos al frente del gobierno, por una parte. Por otra parte, nos critican que hay inflación. Bueno, nosotros vamos a aumentar los salarios, primero porque estamos comprometidos con el bienestar del pueblo,
Y segundo, para combatir la inflación. Precisamente esa es la relación que hay entre los salarios y la inflación. ¿De quién es responsabilidad la inflación en este país? ¿Quién es el que promueve Dollar Today? ¿Cuáles son los medios de comunicación y los operadores políticos que se la pasan haciendo cálculos acá y promoviendo esa figura que arrastra a un barranco al sector privado y a toda la economía con ella? ¿Quiénes son los que protegen a los contrabandistas? ¿Quiénes son los que levantan la voz cada vez que el gobierno establece medidas para proteger la frontera? ¿A quiénes financian aquellos especuladores cambiarios? ¿A quiénes financian aquellas personas que desarrollan el contrabando de extracción como un negocio absolutamente lucrativo? A ustedes mismos. Es por eso que ustedes salen al paso acá de una manera realmente miserable, atentando en contra de los intereses del pueblo. De tal manera que esta inflación es el resultado de una política para desestabilizar, como lo han hecho en otros países y como lo han hecho en otras épocas acá en Venezuela, al gobierno revolucionario. Y nosotros respondemos con incrementos salariales. Y en tercer lugar, y para finalizar, una enorme diferencia que revela el contenido de un gobierno socialista y revolucionario y lo que haría la oposición acá, subordinándose al Fondo Monetario Internacional. Como ha quedado público, el principal capitalista de este país, en conversación con el cerebro económico de la MUD, lanzaron la fórmula que tienen ellos para resolver las preocupaciones, como lo dijeron, que los embarga producto de la situación que hay en el país. Entregarían el país a las manos del Fondo Monetario Internacional. La política entreguista se reflejaría en esos términos, y este país conoce cuáles son las consecuencias nefastas, terribles, en lo económico, en lo político y social de esas políticas del Fondo Monetarista. Y para los efectos del salario, olvídense los trabajadores de que aquí habrían aumentos salariales, de que aquí habría una contundente política social a favor del pueblo sin un gobierno socialista. La única fuerza que está en capacidad de garantizar la paz, el bienestar y el avance de los trabajadores en este país es el gobierno dirigido por Nicolás Maduro, es la fuerza del chavismo, es una fuerza que impulsa el gran proyecto histórico de los trabajadores, el socialismo. No es por casualidad que vienen los aumentos salariales. Los aumentos salariales es la expresión del contenido de clase de un gobierno socialista, del gobierno chavista, del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y por eso, en este escenario difícil en lo económico, hay estabilidad política. Y no solamente estabilidad política, sino que también hay un plan para desarrollar al país desde el punto de vista productivo. El único plan, ustedes no han presentado absolutamente nada, absolutamente ninguna propuesta para desarrollar este país, salvo entregar al Fondo Monetario Internacional, entregarse al Fondo Monetario Internacional. Saludamos este incremento salarial, defendemos este incremento salarial y contamos con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo, de los trabajadores, que ahora ven cómo se devela esa mentira ambulante que es la derecha venezolana, que intenta engañar al pueblo. Observamos que hay una decadencia terrible en el seno de la oposición venezolana, y eso nos da a nosotros un espacio extraordinario para seguir cultivando el sueño de Chávez, que es el sueño de la clase obrera, el sueño del socialismo, y que entre otras cosas se refleja en mejores salarios, en políticas sociales y en soberanía para el pueblo. Muchas gracias, camarada presidente.